Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Puede una legión entera desaparecer sin dejar rastro? ¿Fue derrotada en tierras lejanas? ¿O su historia fue borrada con el tiempo? Hoy nos adentramos en uno de los mayores enigmas del Imperio Romano: el destino de la Legión Novena Hispana. Imaginemos por un instante a 4.000 soldados de élite. Y no hablo de tropas comunes. Hablamos de la fuerza de choque más letal del mundo antiguo. La verdadera maquinaria pesada de Roma. Exacto. Infantería pesada, caballería, unidades de artillería, ingenieros y una caravana de suministros que, no terminaba nunca. Y un día, toda esta gigantesca fuerza de guerra marcha hacia el horizonte y no vuelve a aparecer jamás en un solo documento oficial. Se esfuma, literalmente. Se esfuma. El imperio más burocrático, el meticuloso de la antigüedad, de pronto se queda mudo. Así que hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en el que es, sin duda, el mayor expediente sin resolver de la historia militar romana. Hablamos de la desaparición de la Legio Nona Hispana, la mítica Novena Legión. Y es un rompecabezas fascinante, la verdad, porque pone a prueba todo nuestro sistema de análisis histórico. Hoy vamos a cruzar un montón de datos, tenemos una compilación tremenda de investigaciones recientes. De todo tipo, ¿no? Sí, claro. Arqueología de frontera, epigrafía, estudios filológicos. Nuestra misión en esta sesión es desmantelar ese mito romántico de la Legión perdida que, ha saturado la cultura popular. Totalmente. Vamos a debatir con las evidencias reales sobre la mesa para ver si esta unidad legendaria de verdad fue aniquilada en una niebla de sangre en Gran Bretaña o si su final fue algo, mucho más mundano y burocrático. Y para que quienes nos escuchan dimensionen el tamaño de este misterio, hay que repasar el currículum de la Novena. Porque no eran novatos, esta gente luchó con el mismísimo Julio César en la Galia. Ajá, una trayectoria impecable. Estuvieron con Augusto en las guerras cántabras allá en la península ibérica, que por cierto, de ahí sacaron su apodo de Hispana. Así es. Luego fueron la punta de lanza del emperador Claudio en la invasión de Britania en el año 43. O sea, eran la flor y nata. Y de pronto, después del año 108, el rastro se corta de tajo. Nada. Cero. ¿Cómo es posible que una fuerza así simplemente se evapore? Bueno, aquí es donde tenemos que poner la primera regla sobre la mesa para este debate. Y es algo clave en la arqueología romana. La falta de evidencia no es evidencia de destrucción. Uy, a ver, explícame eso. Es que hay una tendencia casi automática a confundir un vacío en los documentos con una aniquilación en el campo de batalla. Que una unidad deje de figurar en los pergaminos de pago no significa forzosamente que todos murieron masacrados. Claro, entiendo. Pero, el mito de la masacre no nació de la nada. Hay una narrativa muy fuerte que ha cautivado a la gente por décadas. La famosa novela, supongo. Exacto. Todo esto fue impulsado en el siglo XIX por Theodor Mommsen, un historiador alemán muy prestigioso. Pero la que lo coronó fue la escritora Rosemary Sutcliffe, en 1954 con su novela El Águila de la Novena. Un clásico literario, sin duda. Es que la premisa te atrapa. Año 117, la legión marcha hacia los bosques oscuros de la actual Escocia para aplastar una rebelión de las tribus locales. Y caen en una emboscada perfecta. Mueren todos y el águila sagrada de oro se pierde en la niebla. Es una historia muy potente porque apela a un miedo muy humano. Ese terror a los límites del mapa, a la frontera salvaje donde Roma ya no tenía poder. Y además, Sutcliffe se inspiró en algo real, el famoso águila de Silchester. Sí, una figura de bronce que encontraron enterrada, ¿verdad? Ajá, una figura sin alas.
Y durante muchísimo tiempo la gente dijo, mira, aquí está, es el estandarte perdido de la novena. Pero la arqueología moderna nos ha cortado esa ilusión. ¿No era el águila militar? Para nada. Los estudios metalúrgicos y de proporciones indican que era solo una parte de una estatua rota del dios Júpiter. No tiene los agarres ni el tamaño de un estandarte legionario. ¡Wow! Te cae un mito entero. Pero, bueno, aunque el águila no sea real, el historial militar de la novena en territorio británico da pie a pensar en un desastre, porque, tuvieron un paso terrible por la isla. Sufrieron muchísimo, es verdad. Durante la rebelión de Boudica, por el año 60, los emboscaron y perdieron a casi toda su infantería. Se salvaron de milagro. Luego, 2 décadas después, Agrícola estaba al mando, y sufrieron un ataque nocturno que casi los desaparece. Sí, estuvieron a punto de ser aniquilados ahí mismo. Su última marca confirmada en la isla es una tabla de piedra en la fortaleza de York, del año 108. Y mira, si usamos una analogía deportiva, la novena era como ese equipo de fútbol que lleva 10 años al borde del descenso. Se salvan en el último minuto cada temporada. Exacto. Sobreviven sufriendo. Entonces, con ese historial de crisis, no tiene sentido histórico asumir que finalmente la suerte se les acabó en Escocia. Digo, eso explicaría por qué los romanos construyeron el gigantesco muro de Adrián un poco después, para contener a esos mismos monstruos que se acababan de devorar a su legión. Entiendo perfecto la lógica narrativa de eso, y por eso es tan popular. Pero como analistas, no podemos basarnos en emociones o en el dramatismo. La teoría de la masacre escocesa choca de frente contra una pared de la arqueología empírica. La falta de huesos, me imagino. Exacto. Una batalla donde masacran a 4.000 soldados romanos no se evapora sin dejar rastro. Estamos hablando de toneladas de equipo, espadas, corazas de metal, herramientas, miles de esqueletos, fosas comunes. Claro, el metal no desaparece tan fácil. Y sobre todo, monumentos fúnebres. Los romanos eran obsesivos con enterrar a sus muertos y dejar lápidas, ya fuera hechas por sobrevivientes o por el mismo imperio después. Y hasta hoy, las tierras altas de Escocia no nos han dado ni una sola pieza que confirme un desastre militar de ese tamaño. O sea que la masacre en la bruma escocesa es casi ficción. 100% ficción, me atrevería a decir. Y esto nos obliga a dar un giro enorme en la investigación, porque si la ciencia nos dice que no murieron ahí, tenemos que seguir las pistas materiales. Seguir las piedras. Tal cual. Y las piedras nos sacan de la isla y nos llevan a Europa continental, a la actual ciudad de Nijmegen, en los Países Bajos, en la región que los romanos llamaban Germania Inferior. Ahí es donde la trama se pone buena, porque en las excavaciones de esa zona encontraron algo revolucionario. Así es. Aparecieron materiales de construcción, específicamente tejas de arcilla, que tenían sellos oficiales, y los sellos decían Leg 9X Hisp, la novena hispana. ¿Y de qué fecha estamos hablando? La datación estratigráfica y el estilo de manufactura las ubican entre el año 104 y el 120. Y no solo tejas, también encontraron una especie de colgante de bronce, una falera, que iba en los arneses de los caballos con el mismo sello. Y hay algo todavía más pesado, ¿eh? El altar en Agen. Exacto, un altar enorme dedicado al dios Apolo, levantado por un tal Lucius Latinius Machacer. Y este señor no era un soldado raso, era un alto oficial de la novena. A ver, aquí es donde me voy a poner el sombrero de abogado del diablo. Adelante, a ver qué tienes. Porque quiero encender un poco el debate. Si yo estoy de vacaciones en Tokio y encuentro tirada una gorra oficial de los Yankees de Nueva York en la calle, pues no asumo que todo el equipo entero se mudó a Japón. Claro, pensarías que es de un turista. O de un grupito que fue de visita. Entonces no es muy probable que todos estos hallazgos en los Países Bajos pertenezcan solo a un pequeño destacamento, lo que los romanos llamaban una vexilatio. Un grupo de ingenieros que fueron a reparar fronteras al Rin, mientras que el grueso de la legión, la verdadera fuerza, sí murió en Britania. Es un escepticismo súper válido. De hecho, fue el gran contraargumento de la vieja guardia académica durante años. ¿Y por qué ya no lo es? Porque cuando analizamos la estructura interna de mando del ejército romano, la teoría del pequeño grupo se cae a pedazos. Mencionaste a este oficial, Lucius Latinius Macer. Sí, el del altar de Apolo. Su rango era Prefectus Castrorum, el prefecto del campamento.
Para que nos hagamos una idea, este cargo era el tercero al mando de toda la legión. O sea, un peso pesado. Un peso pesadísimo. Él era el cerebro logístico. Controlaba la artillería pesada, el tren de asedio, los hospitales, los talleres y los suministros de los 4,000 hombres. Ningún general envía al comandante de su maquinaria pesada a liderar a 50 albañiles a reparar un muro. Ah, ya veo. Y el prefecto del campamento está operando en Germania Inferior, construyendo bases, significa que la infraestructura pesada y el núcleo de la legión estaban ahí con él. Eso cambia las reglas del juego por completo. Un prefecto ahí es síntoma de que la corporación entera se mudó de sede. Exacto. Y eso nos conecta con otra pista fascinante, la pista de los oficiales. Ah, claro, la carrera política de los altos mandos. Sí, tenemos registros de varios individuos que construyeron carreras brillantes y que habían sido oficiales en la novena mucho tiempo después de la supuesta masacre en Escocia. Está Lucius Aemilius Carus, Que fue gobernador, si no me equivoco. Sí, llegó a ser gobernador de Arabia en la década de los 140, pero alrededor del año 122 fue tribuno en la novena legión. La carrera política romana era pública y súper competitiva. Nadie iba a presumir en su currículum haber comandado una unidad fantasma o una legión de cadáveres. Sería el hazme reír de Roma. ¡Totalmente! Su existencia prueba que la cadena de mando estaba vivita y coleando en el continente pasada la década del 120. Bien, entonces me convences. Cruzaron el Canal de la Mancha, sobrevivieron a Gran Bretaña y estaban operando en Europa. Pero aquí llegamos a un callejón sin salida brutal. El gran agujero negro. Sí, porque saltamos al reinado de Marco Aurelio, allá por los años 160, y la legión ya no existe. El historiador Dion Casio hace listas detalladísimas de todas las unidades militares activas, y la novena no aparece por ningún lado, ni una mención. Es como si se los hubiera tragado la tierra. Literal. Entonces, si no murieron congelados en Escocia, el debate nos obliga a buscar en otras partes. Y la historia militar suele voltear a ver a Oriente en esa época. Hay dos grandes teorías para explicar mataderos de ese tamaño en el siglo II. La primera nos lleva a Judea. La rebelión de Bar Kokhba. Exacto, entre el año 132 y el 135. Fue un conflicto espantoso, una guerra de desgaste tan fea que el emperador Adriano ni siquiera quiso mandar al Senado su típico mensaje de «El ejército y yo estamos bien», porque claramente no lo estaban. Se omitió el saludo de victoria. Sí. Y la teoría sugiere que el gobernador Julio Severo, en medio de la desesperación, trajo a la novena desde Europa para apagar el incendio, y que los masacraron en el desierto. Y la segunda teoría está en Armenia, ¿verdad? Ajá, la guerra parta, ya en tiempos de Marco Aurelio. Dion Casio cuenta que el general parto Cosroes rodeó a una legión romana completita en Elegia y los masacró a todos. El general romano, Severiano, se suicidó ahí mismo. Y como Dion Casio no dice el nombre de la legión destruida, muchos académicos dicen, pues blanco y en botella, tiene que ser la novena. Suena película de Hollywood, ¿eh? Pero aquí yo tengo que interrumpir con el elefante en la habitación. A ver. Porque cruzando los propios datos romanos, estas teorías tienen huecos del tamaño del Coliseo. Hay otra legión fantasma en esta misma época, la Legio 22 Diotariana. Es cierto, también desaparecen. Desaparecen justo en esa ventana de tiempo. Y ellos estaban basados en Egipto, o sea, al lado de Judea. La proximidad geográfica hace que sea súper obvio que la Diotariana fue la que pereció aplastando la revuelta de Bar Kokhba. Si asumimos que la novena también cayó ahí, estamos hablando de que Roma perdió 2 legiones completas en la misma guerra. 8,000 hombres. 8,000 legionarios de élite. Roma quedó traumada por siglos cuando perdieron 3 legiones en el bosque de Teutoburgo. Perder a 8,000 hombres en Judea sin que los romanos dejaran ríos y ríos de tinta llorando por el desastre, estadísticamente no se sostiene. Es un punto excelente. El control de daños romano era bueno, pero no mágico. Ocultar una carnicería de 2 legiones enteras habría sido imposible. Habría generado pánico en todo el Mediterráneo. ¿Cómo rayos mueves una ciudad rodante de 4,000 personas, con catapultas, caballos, carros, desde los Países Bajos, cruzando toda Europa, los Balcanes, Asia Menor,
hasta llegar a Armenia sin que nadie los vea. Sin dejar ni una teja marcada. 0 epigrafía, 0 altares, 0 tumbas. Es un viaje de meses y no hay ni una pista en toda la mitad del imperio. Tienes toda la razón, y ese es el clavo final en el ataúd de las teorías orientales. Es logísticamente imposible mover una legión entera por medio mundo de forma sigilosa. Así que como historiadores contemporáneos nos vemos obligados a descartar la aniquilación heroica en batalla. Lo cual nos deja con una opción. Una que me parece fascinante, pero a la vez la más fría de todas. El borrado administrativo. La damnatio memoriae burocrática. Que el enemigo los masacrara para hacerlo. Podían disolver una unidad entera por deshonor, por amotinarse o simplemente porque estaban tan desgastados que no valía la pena invertir en ellos. Y el emperador tenía la última palabra, claro. Siempre era una decisión política. El emperador decidía si inyectaba plata y sangre nueva para revivir el estandarte o si simplemente bajaba la cortina y dejaba que el número de la legión muriera en el archivo. Y si revisamos el expediente de la novena, pues no eran precisamente los alumnos estrella en ese momento. Ya hablamos de su debilidad crónica. Casi los destruye Boudica, casi los borran en un ataque nocturno en Escocia. Habían sobrevivido, sí, pero su prestigio estaba muy manchado. Y esto nos lleva a la hipótesis que hoy en día tiene más peso. Imagínate el escenario. La novena es trasladada a Germania Inferior cerca del año 120. Llegan arrastrando problemas. Tal vez había problemas de pago, tal vez indisciplina, o simplemente ya no daban la talla de la virtus romana. Esa virtud militar que era intocable. Exacto. El valor y la disciplina lo eran todo. Si una legión perdía su virtus, ya no le servía al imperio. Y el emperador en ese momento era Adriano. Un tipo que no se andaba con rodeos. Un administrador de hierro, súper enfocado en la disciplina. Es muy probable que Adriano viera el estado de la novena y tomara una decisión pragmática. Desbandarlos, pero en silencio. O sea, un desmantelamiento sin escándalos. Agarras a los soldados que todavía sirven, los transfieres de a poquito a unidades fuertes como la Sexta Victrix o alguna otra en el continente, y la identidad corporativa de la novena se clausura. Tal cual, como si nunca hubieran existido. Es que, pensándolo en términos actuales, es como cuando una megacorporación comete un error gigante de relaciones públicas. No le ponen dinamita a las oficinas centrales, ¿verdad? No, hacen un control de daño silencioso. Exacta. Simplemente disuelan la marca el viernes por la tarde, reasignan a los gerentes a otras filiales y mandan a quitar el logo de la fachada para que esa mancha no arruine el prestigio de toda la empresa. La analogía es perfecta, porque el Imperio Romano funcionaba como una macroempresa militar. Pero poniéndolos en los zapatos de un legionario, un tipo que vive para la gloria militar, para que su nombre quede en una estatua, ¿no es este borrado silencioso un destino 1000 veces peor que morir peleando en la niebla contra los escoceses? Para un romano, sin lugar a dudas. Era la muerte del honor. Caer en batalla bajo tu estandarte era la gloria eterna. Ser disuelto en una oficina por incompetencia era la vergüenza suprema. Pero mira la ironía. Es una ironía enorme. Roma intentó borrar a la novena para ocultar un fracaso vergonzoso. Querían que el mundo los olvidara. Y fue justo ese vacío en los archivos lo que volvió locos a los escritores modernos. El misterio los hizo inmortales. El silencio administrativo terminó creando a la legión más famosa de la historia. ¡Wow! Es un intento de control de daños que le salió completamente al revés. Y creo que esto nos da un resumen perfecto de toda nuestra exploración de hoy. Porque la evidencia real no nos muestra a guerreros cayendo en cámara lenta en las tierras altas de Escocia. ¡Para nada! Nos muestra un rompecabezas burocrático, desde los fuertes rotos de Britania hasta las tejas marcadas en los Países Bajos. Nos enseña cómo un imperio enorme gestionaba el fracaso, no con poesía, sino con traslados y tijeras de oficina. Un pragmatismo total. Los soldados eran recursos, y si la unidad dejaba de ser rentable, se cancelaba el proyecto y listo. Así es, y quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final para darle vueltas a esto. Solemos tener una fe casi ciega en los registros oficiales de la historia. Creemos que si algo falta en los archivos es porque hubo un incendio, una guerra o una casualidad del tiempo. Ajá, le echamos la culpa al azar. Pero la historia de la Novena Legión nos recuerda que el control de daños institucional tiene miles de años.
Y si el gobierno romano fue capaz de borrar de la existencia a 4.000 soldados súper equipados, usando solamente cinceles y papiros, pues imaginemos la fragilidad de la historia que estamos construyendo hoy. Es una locura pensarlo. Hoy, cualquier corporación o gobierno puede borrar bases de datos enteras, evidencias y registros con solo presionar la tecla de suprimir. Así que, la próxima vez que notes un vacío de información en algún tema importante, vale la pena preguntarnos: ¿desapareció por accidente en medio del caos o fue borrado intencionalmente porque a alguien con mucho poder le resultaba muy incómodo? Cada historia que recordamos mantiene viva la memoria del mundo. Nos reencontramos muy pronto en una nueva travesía por el tiempo.